Saluda, mija. Buenos días. Arrancamos este vivo un poco espontáneo. Tengo un toque que me parece que la cámara está toda sucia. Para hablar sobre el trauma y cómo lo tratamos desde la técnica, el MDR. Ahí va. Entonces el MDR en inglés es Eye Movement Reprocessing Information. Es como trabajar a partir del reprocesamiento con movimientos bilaterales, hemisferio derecho, al revés, derecho, izquierdo, y despertando uno atrás del otro, uno después del otro, ya sea mediante ruidos desde lo sonoro, sensitivo, haciendo tapping en las piernas o acá, o visual. Lo que generalmente se hace es visual. Lo que vamos a hacer es, si lo hacemos en líneas con una pelotita que va de un lado al otro, y si lo hacemos en presencial, ¿querés que muestre con vos? Tenés que seguir los dedos, y para hacer el reprocesamiento al principio es rápido, es como este movimiento así, un poquito más abajo, así. Tenés que seguir de un lado al otro. Entonces cuando estoy del lado izquierdo del ETI, estoy despertando el hemisferio izquierdo, del lado derecho del ETI es el hemisferio izquierdo, ¿sí? Hacemos de un lado al otro. Solamente con los ojos. Sí. Solamente con los ojos. Y no, el tapping, no muevo la cabeza. No, tenés que dejar la cabeza quieta porque si no te dan ganas de vomitar. Y si hacen tapping, si yo te lo hago a vos, tenemos que hacer así. Y si ese movimiento, si es de ruido, ahí va. Entonces, si querés vas haciéndome preguntas y te voy respondiendo. Dale. Vamos a ver si esto está grabando. Sí. Está grabando. ¿Y cómo surgió esta terapia? ¿Cómo surgió esta terapia? Y un poquito de historia. Un poquitito de historia, sí. Aunque sea breve, sí. Con casos clínicos muy, muy complicados. Por ejemplo, soldados que volvían de la guerra y que tenían perturbado, no sé, el sueño, la alimentación, se encerraban, estaban constantemente como volviendo a escenas dramáticas que habían vivido durante la guerra. Entonces se dieron cuenta que el hecho de hablar o que el tiempo pasara no era suficiente como para que pudieran integrar esos momentos traumáticos y empezar a utilizar esta técnica que hoy se usa para situaciones que no son tan dramáticas, pero son para trabajar de forma directa el trauma. Es decir, que todos tenemos traumas que nos constituyen desde la infancia y que vamos a ver, ¿te vas fijando vos si hay alguien? Mirá, Natalia. Vamos viendo que si bien los traumas pueden ser como más chiquitos, por ejemplo, no sé, si es sobre un evento reciente, puede ser que estoy caminando en la calle, que veo un accidente y que me siento muy mal y durante días duermo mal, o son situaciones muy repetitivas que volvemos a vivir en relaciones. Por ejemplo, alguien que dice, cada vez que estoy en pareja sé que me van a abandonar y me terminan abandonando. Entonces, cuando trabajamos qué es lo que genera esa situación de repetición, vemos que hay un trauma a veces de la infancia donde la persona se sintió abandonada. Por ahí no fue algo muy muy fuerte, ¿no? Era simplemente cuando lo dejaban en el jardín de infantes o cuando los amiguitos se iban y nos invitaban a jugar, pero como no tenía las herramientas para poder integrar eso, lo que le pasa a esa persona es que se queda como bloqueada ahí y aprende lo que se llama una cognición sobre sí mismo. Yo no soy suficiente, o yo no sirvo, o yo soy una mierda. Entonces, a lo largo de su vida, cuando está en relación con alguien, el hecho de tener ese conocimiento sobre sí mismo de yo no sirvo, hace que cada vez que está en relación, o una relación que dura en el tiempo, donde hay intimidad, va a decir yo no sirvo o yo no soy suficiente. Entonces, se vuelve a generar la misma situación en la que él se va a volver a sentir abandonado y es como que el trauma se vuelve a reproducir de una forma diferente. ¿Y cuántas sesiones va a necesitar una persona? ¿Es en una sesión? ¿Cómo que se...? Estoy fijándose a alguien que tiene alguna pregunta que pueden ir mandando. ¿Se escucha bien cuando hablo? Si me pueden decir, porfa. Cuando hacemos una terapia, el EMDR se incluye dentro de la terapia, no se hace únicamente EMDR. En 3-4 sesiones se puede trabajar un tema en particular. Por ejemplo, esto que hablaba de alguien que o se siente abandonado, o se siente menos, o siente que no es capaz,
o siente que viva donde viva, no encuentra su lugar. Es fácil como imaginar que empieza en la familia de origen o en los primeros años de vida, donde no podemos por sí solos o pedir ayuda o no podemos expresar lo que nos pasa. Entonces es un momento donde integramos una idea sobre nosotros. El hecho de trabajarlo en MDR hace que vamos a ir a ver directamente eso de forma puntual. Entonces se trabaja en sí lo que es el protocolo, es en 3 sesiones. Primero, 4 en verdad. Primero se va a hacer como la historia de la persona y lo que la persona quiere trabajar. Después en la primera sesión puntual de MDR vamos a trabajar la situación del pasado, que es la que generó, vamos a decir, es como la primer semilla que se plantó para que aparezca este pensamiento sobre sí mismo y a veces también sobre los demás, en el que nos vamos a decir toda nuestra vida: yo no soy suficiente, o yo no valgo, o yo no estoy en el buen lugar, o estoy en peligro. Y esa situación generalmente es de los 5 o 6 años. En la segunda sesión de MDR, que acá sería como la tercera, se trabaja el momento presente o algo que acaba de pasar, ¿no? Como algo más contemporáneo, que puede ser, no sé, hace 2 semanas me dejó una pareja, o hace un mes me echaron del trabajo, o algo que me pasa casi todos los días, cuando voy a dejar, no sé, mis hijos al colegio y me encuentro con los otros padres y siento que no tengo nada interesante para decir. Es algo como actual. Y la tercera situación que se trabaja, que sería como la cuarta en este orden, es una situación a futuro. Es cómo pienso que me voy a sentir la próxima vez que esté en pareja, la próxima vez que vaya a pedir trabajo. Sí. Bueno, si tienen alguna pregunta pueden ir mandando, si no, es Leti que va preguntando. Entonces es como, a ver, como que no hay traumas menores o mayores, digamos. O sea, es como que todo tipo de trauma puede ser abordado, Sí. y no es que, bueno, mi trauma no es tan importante, o mi trauma, qué vergüenza ir con este tema, ¿no? Sí. Es como que cualquiera puede acercarse con esto, ¿no? Ya sea un trauma, no sé si decirlo pequeño o enorme, Sí. ¿no? Todo el abanico, ¿verdad? Sí. ¿Puede ser? Sí. Y lo más importante es ir viendo que cualquier situación traumática que nos deja un aprendizaje nos puede limitar en un momento mucho más y en otros momentos mucho menos. Cuando vemos que una situación es traumática, cuando la recuerdo y me despierta una emoción que no está adaptada al momento presente. Te cuento algo mío que me pasó hace poquito. Hablando con nuestra hija mayor, le empecé a contar que de chiquita a veces tenía que ir a dar clases especiales sobre los indios en Argentina. Entonces tenemos que decir qué comían, dónde dormían, bueno, todo lo que era la vida de cualquier grupo humano en ese momento. Entonces me acordé de mí misma con las cartulinas bajo el brazo, se me subieron las lágrimas a los ojos, me agarró como una... Y mismo ahora, si me vuelve a acordar, me vuelve a pasar. Y ahí me doy cuenta que hay algo que no integré, que bueno, hoy no me dificulta en la vida diaria, no sé qué es, no podría trabajarlo o no, pero cuando yo vuelvo a revivir esa situación, sé que hay algo que quedó ahí como boyando en mi inconsciente, en la red desadaptativa se llama, porque es algo que me desadapta cuando yo lo pienso. Pero ahí no hay un trauma específicamente, ¿no, Carmen? Hay algo que no integré, ¿sí? Entonces tenemos a nivel cerebral, hay 2 redes. Está la red adaptativa de memoria y la red desadaptativa. Sí. Si yo te pregunto qué desayunaste esta mañana, ¿qué desayunaste? La leche de almendras. La leche de almendras. ¿Qué te genera eso? Bienestar. Bienestar, sí. Y puede ser una sonrisa, una emoción como de alegría o de bienestar. Sí. No te lo voy a preguntar, pero ponele que hace un tiempo cuando Tango o tu perro tuvo un problema de salud, ¿qué te genera eso? Sí, angustia. Angustia. Sí. Va. Quizás que de acá a 2, 3 o 5 meses o 5 años, por el hecho de haberlo hablado y que el tiempo pasó, son los 2 factores que hacen que esa situación la integraste, lo que te pasó con los perros, la integraste y no pasa nada. Pero si yo en 2 meses o en 2 años te pregunto y vos decís, me sigue generando angustia, es algo que lo integraste, ¿sí? Y por ahí lo que sentiste es, no están en seguridad los perros, o algo sobre vos misma es, no lo hice suficientemente bien. Entonces si empezamos a
a rascar un poco en tu pasado y te pregunto, ¿en qué situación sentís que no lo hiciste suficientemente bien? Y ahí podemos rascar hasta tu infancia, hasta los 5 años, y puedes decir, bueno, me acuerdo que a los 5 años, no sé, empujé a mi primito y se abrió acá y todos me dijeron, sos estúpida. Y de ahí me quedó esa idea de, yo no lo hago suficientemente bien. Y ahí está el trauma. Okay. O sea que nosotros entonces, como digamos, como pacientes, no sé si le llaman pacientes. En psicología, sí, pacientes. Pacientes. O sea, siempre que tengamos eso, una respuesta no adaptada, Sí. ¿verdad? Que sintamos esa angustia. Estoy tratando de pensar, o sea, ¿quién se podría acercar? ¿En qué casos nos podríamos acercar a esta terapia? Sí. Nos podríamos acercar, o sea, yo como para identificar si soy, digamos, susceptible de hacerla. Sí. Sería identificar primero en mí cuando tengo una respuesta inadaptativa, sería o no adaptada Sí. a lo que está pasando. Sí. Y entonces y vuelvo a sentir esa misma angustia, o vuelvo a sentir ese dolor, o esa tristeza, o esa cualquier emoción que se presente, ¿no? Puede ser angustia, tristeza, o puedes tener miedo. O miedo, o exacerbado, o algo así. Sí. Que no corresponde a la situación actual, exactamente. digamos. Ahí puedo identificar y digo, estoy necesitando que... Pero también te puede pasar en una situación particular que, no sé, tenés, que puede ser, no quiero tocar nada tuyo personal, pero por ejemplo alguien que dice, sí, ya sé, sí, por favor, me exijo... No están viendo. Me exijo. Estamos vos y yo solamente. ¿Tomate, mija? No, gracias. Toma tu leche, de almendra. Alguien que dice, por ejemplo, me exijo mucho y no me permito disfrutar. Por ahí voy a hablar un poquito más allá porque quizás que esto no se registra bien. Buenas. Cualquier pregunta que tengan la mandas por escrito, así no metemos tanta gente en el video. Julia está ahí, bueno. Por ejemplo, una persona que siente mucha, mira, ahí te miro otra vez de la pantalla. Dale. Te miro también. Te miro. Una persona que siente mucha exigencia frente a las responsabilidades. Pasó hace poco una profesora que me decía, siento que no voy a poder porque es mucho, y aunque ya tiene mucha experiencia como profesora, es volver a sentir que no puede. Entonces, cuando vemos la situación actual y nos quedamos en lo actual, podemos hablar, no sé, de su capacidad para dar clases, de todos los máster que tiene en educación, en bienveillance, y vemos que no es algo de la actualidad. Entonces, en cuanto empezamos a rascar, llegamos muy rápido al pasaje del jardín de infantes a los primeros grados de primaria, en el que siempre sentía que ella no era capaz. Entonces, ¿qué pasa cuando vamos ahí a la raíz? Nos damos cuenta que aprendemos siempre algo sobre nosotros. Y eso es lo que se trabaja en MDR. Lo que ella aprendió en ese caso es, todos lo hacen mejor que yo, porque es lo que le pasaba con los otros chiquitos, y yo no estoy a la altura. Entonces, cuando haces la desensibilización, vas a ver la cognición que tenés en ese momento como aprendizaje, que lo seguís creyendo en tu vida actual, es yo no estoy a la altura, y lo que la vida después te demostró, que es lo que te hubiera gustado creer sobre vos. Así es, de forma concreta. Te lo hago imagínate que vos fueras esta persona que siendo chiquita aprendiste yo no soy suficiente, y en la vida después te sacaste un montón de másters y aprendiste. Entonces lo que vas a hacer es, en esta primera sesión que decía que el protocolo son estas 3 sesiones, te vas a la situación inicial y volvés a tener 5 años y vas a volver a revivir todos los detalles que tenés, no sé, tus amiguitos alrededor, la maestra delante, el pizarrón, vos estás sentada. Generalmente este primer recuerdo genera una emoción. Entonces hay personas que se vuelven esa chiquita de nuevo físicamente, se ponen a llorar, bajan los hombros así. Entonces lo primero que hacemos es unir esta cognición y te voy a decir, estás ahí, bueno, y una vez que estás en esa situación te voy a decir, ahora vas a unir esa situación con esta cognición, yo no soy suficiente. Y ahí empezamos el el retretamiento, no sé cómo se dice. Entonces una vez que estás, reprocesamiento, empiezas ahí, yo te digo, bueno, estás ahí, ves la situación y lo unís con estas palabras. Y ahí voy a hacer más o menos 24 o 25 veces y paro. Una vez que paro te voy a preguntar, ¿qué ves ahora?
Entonces, de esa situación generalmente nos vamos a otra situación que se parece, que dice, bueno, ya no tengo más 4 años, tengo 7 años, llega una amiga con caramelos, le da a todos y a mí no me da. Y te voy a decir, recibí lo que viene con eso. Y ahí salimos de vuelta. Esto puede durar media hora más o menos, media hora, 35 minutos, hasta que va a llegar un momento en que te voy a pedir que vuelvas a la situación inicial. Entonces te digo, volvés a esa clase con 4 o 5 años, 5 o 6 años, ¿qué hay ahora? Y por ahí vas a decir, bueno, la maestra me está mirando y me dijo, está todo mal, pero eso está bien. Y te digo, bueno, salimos de ahí. Y una vez que volvés a salir de ahí, empezás a tomar de la red de memoria adaptativa situaciones en las que te sentiste que estabas haciendo las cosas bien. Bueno, me están dando el diploma. Bueno, recibí lo que viene con eso, salís de ahí. ¿Dónde estás ahora? Me felicita mi profesora y me da la medalla de honor. Ok, recibí lo que viene con eso. Y en total este retratamiento, que no se dice así, se dice de otra forma, dura más o menos 45 minutos. Reprocesamiento, dura 45 minutos. O sea, es del momento que vamos de un polo al otro. De la cognición negativa, el yo no sirvo para nada, a la posición de la cognición positiva que es estoy bien como estoy o hago las cosas suficientemente bien. Ese es el final de la primera sesión, que generalmente es la más difícil y es la más potente. Porque lo que se hace es pasar de la parte traumática a nivel cerebral a todo lo que es adaptativo. Es decir, a todas las situaciones en las que sí sentí que lo hacía bien, que podía lograrlo, que pasar un examen, etc. Entonces ya en la segunda sesión que vamos a trabajar, sentimos que la situación actual, por ejemplo, esta chica que trabajaba, estar frente a sus alumnos, decía, sí, pero hay alumnos que me quieren. Entonces la situación que antes era como muy, muy dura, todos los alumnos me miran mal, ya se siente un poco más tranquila. Pero igual vamos a volver a hacer lo mismo y es, en estas segundas sesiones, imagínate ahora que estás frente a tus alumnos y que todos se están riendo de vos o que todos se están escondiendo el teléfono y vos sabés que lo tienen, entonces la persona, está bueno cerrar los ojos para cortar todo estímulo exterior, empieza a sentir todo el cuerpo que se vuelve a contraer, hay gente que está viviendo, realmente siente todos los alumnos, puede, no sé, temblar, tener taquicardia, todo, y ahí es lo mismo, ¿qué sentís ahora que dice de negativo sobre vos esa situación? Entonces vas a trabajar las dos cogniciones, la negativa, que a veces es la misma que la situación de la infancia, de cuando estabas en el colegio, o que puede ser otra, pero que generalmente va a estar dentro del mismo como registro, no soy capaz, no puedo hacerlo, etc. Y la positiva, que es al polo hacia donde querés ir. Entonces es lo mismo, son más o menos 45 minutos de reprocesamiento, donde es difícil porque también pescamos un montón de situaciones donde estábamos en el trauma y vamos a ir a la parte adaptativa, las situaciones en las que sí puedo. Bueno, hay uno que me agradeció al final de la clase, bueno, el otro se acercó a la mañana y me dijo que la mamá lo había felicitado. Entonces ahí, como vamos a la parte adaptativa, la persona ya se empieza como a creer o irse hacia el polo de la cognición esta positiva. Y la tercera, generalmente es la más suavecita, es me imagino una situación. Entonces esta persona se imagina, no en la clase ya, sino dando clase a otros profesores. Tiene que ser algo real y vamos a hacer lo mismo. También empezamos, siempre es la conexión primero con el cuerpo, que es lo que me genera imaginarme, ¿no? Y ahí, a partir de estos síntomas, es cuando voy a la cognición positiva, generalmente la gente no se la cree, ¿no? Como, por ejemplo, estoy bien como estoy, generalmente siempre trabajamos con puntuaciones del 1 al 7, cuán verdadera es, cuán falsa es, y siempre, o la mayoría de las veces, empezamos sin creernos esa cognición positiva y al final de la sesión estamos totalmente en la cognición positiva. Cuando funciona, vos me hablabas de grandes traumas o pequeños traumas. Sí. Muchas veces hay personas que traen, alguien me preguntó también, y es para ella esta respuesta en relación de las constelaciones familiares con los incestos que pueden haber o cuando vieron situaciones de abuso sexual por alguien exterior. Lo que aprendemos de nosotras, de nosotros, en el registro de la responsabilidad es yo fui culpable, yo lo busqué, estoy en riesgo. Y acá lo que pasa es que durante años, si nos sentimos en riesgo o responsables, para poder estar en pareja con otra persona,
es muy complicado volver a tener intimidad. Y lo que permite el MDR es volver a tener confianza. Voy a mechar un poquitito con constelaciones familiares que me preguntaron. Cuando hacemos representaciones en constelaciones familiares, vemos que la persona que ejerce abuso frente a otros muchas veces no ve a su víctima. Está como totalmente tomada o por el pasado o por sus lealtades. Entonces su víctima está como siendo una pieza de un rompecabezas más, pero no ve a la persona. En el momento que quien ejerce el abuso se da cuenta o sale de su lealtad, recién ahí ve. Entonces pasó en muchas constelaciones, y lo volvemos a ver en padres con hijos, o entre primos, o entre hermanos, que hay uno que ejerce abuso sexual que no está viendo a sus familiares. ¿Qué podemos hacer nosotros como descendientes? Es poder verlos a ellos también con amor, porque no hay ese deseo de hacer mal a una persona en particular, sino es estar tomado por el sistema, tomado por un servicio que es muy duro, por un destino que es muy duro, y es simplemente, para ellos también es estar actuando contra su voluntad, aunque parezca raro, pero cuando lo representamos lo vemos, y están ejerciendo esta violencia más allá de lo que ellos quieren. Carmen, ¿y no hay, digamos, ningún riesgo en esta, sí, en esta terapia? O sea, porque sí, la persona va a revivir de alguna manera el sí, trauma y justo estás ahí. va a revivir el trauma y no sé, es como, Sí, ¿no? hay Puede haber un riesgo. riesgo. Es una terapia que es muy, muy delicada, por eso se puede hacer con personas que logran ir al pasado o que logran poder como salir de la situación actual y volver. Por eso no se puede hacer a todo el mundo, tiene que ser en un encuadre terapéutico, o sea, no es que pasemos, bueno, hacemos las 3 sesiones de MDR y termino, no. El MDR tiene que entrar dentro de un encuadre terapéutico. Yo intento hacer algunos ejercicios de MDR durante los talleres de constelaciones familiares, pero son simplemente ejercicios porque no puedo hacer el reprocesamiento con personas que no pueden estar totalmente en el aquí y ahora y hacer esta ida y vuelta al pasado y volver, porque la emoción puede ser demasiado alta. Entonces hay otras técnicas, por ejemplo, para personas que tienen psicosis o personas que tienen alucinaciones y que no lo logran, y que se llaman EMD o EMD pequeña r, y el reprocesamiento es más suave de alguna forma porque se va a trabajar solamente con la situación actual. Entonces este es otro tipo de terapia dentro del EMDR. Por ejemplo, una persona que viene y dice, bueno, me pasó con una persona que ya acompañaba, que tuvo una situación difícil donde tuvo un abuso directamente 2 días antes. Entonces llegó a trabajar ese abuso, y lo que hacíamos no era ir a la infancia, era lo que vas a hacer es ver esta situación de abuso, y ella decía, estoy en riesgo, era la cognición negativa, estoy en seguridad, la cognición positiva. Entonces yo le decía, bueno, volvés a estar en esa situación, tenía todos los síntomas de vuelta como si la estuviera reviviendo, y le hacía salir de ahí, o sea, le hacía las 23, 24 veces de reprocesamiento, y le decía, en vez de ahora, ¿qué es lo que hay ahora que te hace viajar por todo el cerebro? Le decía, volvé a la situación inicial y decime en la situación inicial qué es lo que estás viendo. Y me decía, bueno, ahora veo, no sé, la pared, no voy a entrar en detalle. Entonces, ok, volvemos a reprocesar, y le decía, bueno, decime lo que viene con eso. Volvíamos a hacer este movimiento, decía, volvé a la situación inicial y decime qué hay ahora. Entonces hacemos los 45 minutos solamente sobre la situación inicial. Entonces no vamos más allá de eso. Eso se puede hacer con la mayoría de la gente, con casi todas las personas, pero igual tiene que ser dentro del encuadre terapéutico. Acá me superviso con un psicólogo que es un capo muy, muy, muy bueno, que hace esto hace mucho tiempo que en Toulouse, y él contó justo en la supervisión de la semana pasada que tuvo 2 situaciones, que había una persona en el metro de Toulouse que habían intentado robarle y que ya le habían robado en otras situaciones en la casa, entonces que estaba totalmente fuera de sí, temblando, la llevaron los de la seguridad, estaba como en un cuartito, y él le hizo
en esa situación allí MDR solamente para que volviera a estar como los pies en la tierra y pudiera llamar a alguien y pedir ayuda. Pero si no es dentro de un encuadre terapéutico, no se recomienda. No se recomienda. Y por eso, por lo menos acá en Toulouse, en toda Francia, en muchos lugares en Europa, es una herramienta que lo usamos los psicólogos o los psiquiatras, porque hay que definir bien con quién se puede hacer y con quién no se puede hacer. Raja el trauma también que aprendemos en constelaciones familiares, tampoco se puede hacer con todo el mundo. O sea, todos podemos llegar a eso, pero cuando estamos como muy, muy, muy a flor de piel, es muy fácil irnos y quedarnos como enganchados en situaciones traumáticas. Por eso necesitamos como haber hecho ya un trabajo para poder sentirnos estables en el momento presente. Y entonces, Carmen... Si tienen más preguntas pueden ir mandando acá al chat también. Sí. Mientras entonces sigo preguntando yo. Para esa partida entonces de cierta edad o de cierto... No, para los niños no sí, se puede. Sí se puede. ¿Así se puede también? Se puede para minis, para bebés. Ajá. Explícame eso de los bebés porque no entiendo. ¿Cómo se hacen bebés? Sí. Imagínate un bebé que vivió el robo en su casa y a partir de ese robo tiene pesadillas y no quiere comer. Se sienta el bebé en la rodilla de los padres, lo mejor si están juntos es que estén los dos, que los padres van narrando toda la situación como si fuese una historia. Es muy lindo. Narrando toda lo que pasó, todo lo que pasó y se cuenta el final feliz. Y mientras los padres van narrando, al chiquito se le van haciendo, sea con ruido, sea con tapping, o sea con un muñequito que va de un lado al otro, mucho más despacito. Y se vuelve siempre al lugar feliz y a una frase que sea una cognición positiva. Estamos todos en seguridad, estamos todos bien y volvemos al final feliz. Acá se mezcla un poco con el psicoanálisis. En el psicoanálisis, cuando trabajamos con chicos, siempre vamos a ver que ellos tienden a repetir la parte traumática. Entonces Freud había inventado con un chiquito el Ford-Da, que tenía como un trompo que cuando la mamá se iba a trabajar, él lo simbolizaba haciendo que el trompo se desprendía y se iba y se iba y se iba. Y Freud decía, ¿por qué no empieza a hacer que vuelve? Que es la mamá que está volviendo y engancha el trompo. Lo que vemos es que la repetición está en el sufrimiento. Entonces acá es lo mismo, es tomar de la situación traumática como el final feliz y volver a decirlo hasta que empiezan a bajar todos los síntomas. Me puedo poner una radio y empezar preguntando. Tengo acá un machete, tengo otras preguntas y... Dale. Lo que decimos también es que cuando hacemos constelaciones o trabajo personal, un montón de aspectos, muchas veces, mirá justo de los bizcochitos ahí, ahora les vamos a contar, muchas veces es como si tuviésemos un pie enganchado a la pata de una cama, es como que vamos avanzando, avanzando, avanzando y seguimos siendo chupados hacia atrás, porque lo que aprendemos en el trauma es con respecto a nosotros y también con los demás. Claro. A ver, si a mí me violaron, yo digo, aprendo sobre mí misma, estoy en peligro y aprendo sobre, imagínate que me violaron hombres o un hombre, el hombre es peligroso. Entonces puedo tener un montón de ganas de salir adelante, de trabajar un montón, pero si tengo esa cognición que queda en el inconsciente, voy a volver a repetir lo mismo. Entonces el patrón de conducta va a ser, me junto con hombres peligrosos. O con hombres que no están disponibles. ¿Por qué? Porque son todos peligrosos. Uno tiene esa tendencia de no seguir. No es una tendencia, es ser fiel a la cognición que aprendí porque no puedo salir de ahí. Por eso puedo hacer 80.000 constelaciones, salir de lealtades familiares, salir de patrones de mi sistema, pero si tengo grabado, si tengo tatuado que cuando me dejaron en el jardín de infantes me digo no sirvo para nada, me dejan, lo voy a seguir repitiendo, no sirvo para nada, no sirvo para nada, de forma inconsciente lo tengo como asumido, como es así. Y lo que muestra el MDR son todas situaciones que se repiten, que son desadaptativas, que me desadaptan. ¿Por qué? Porque soy leal a ese pensamiento, porque es lo que creo en el fondo de mí. Claro. Es como esto. Y es... Cuando llegó Leti, si algún argentino va a conocer esto,
Le dije, ya voy por el primer termo y me estoy clavando todo el paquete entero, y Leti, que está estudiando Ayurveda y conoce mucho de alimentación, me dijo, no es tu culpa, es la culpa de los bizcochitos. Claro, están hechos para que no podamos parar de comerlos. Están hechos. Claro, tienen aditivos Porque y mil porquerías. Porque tienen aditivos y mil porquerías, que es lo que los hace así también crujientes y todo, y es como para que no paremos. Claro. Para que no paremos. Sí, sí, claro, porque despiertan algo en las papilas gustativas, que no puedes parar. No puedes parar. No puedes parar. No es tu culpa, no sos vos. No sos vos. Es él. Entonces el trauma es lo mismo. No sos vos, es el trauma. Si en el trauma yo aprendí, yo no sirvo para nada, no puedo decir después, las personas con las que me encuentro me confirman que no sirvo para nada. Yo aprendí eso sobre mí. Entonces, si yo pienso que yo no sirvo para nada, todo lo que va a ser encuentros en mi vida, no sé, de pareja, de amistades, de trabajo, en algún momento me voy a acordar de eso, de yo no sirvo para nada. No todas las relaciones, pero algunas relaciones, cuando me lo van a recordar, me van a decir, ese trauma sigue ahí. Y lo que hace el MDR, y por eso es tan duro, es que va a ir a buscar esas situaciones en las que confirme yo no sirvo para nada. Y que no son todas, por eso siempre tenemos dos redes de memoria. La red de memoria desadaptativa, que viene del trauma, si hacemos un dibujito, viene del trauma, lo voy a hacer. Y la red de memoria adaptativa, que es la que viene a confrontar esto. Que es la que viene a confrontar esto. Por eso la cognición positiva nosotros ya la sabemos, porque ya la vivimos. Por ejemplo, estoy en seguridad o estoy en peligro, si es alguien que dentro de sus parámetros llega a tener un trabajo, relaciones, amistades, confirma que tiene un montón de momentos que está en seguridad o que sirve para algo. Claro. Por eso está cognición positiva y la negativa. Entonces vamos a imaginar que esto acá es un cerebro y acá está la T. Qué mal que dibujo. Las T son grandes traumas. Y acá tenemos la primer T, que es la que se trabaja en esta primera sesión, como decíamos. Acá está, ¿qué tomaste de desayuno? Leche de almendras, ¿qué comiste a la noche? Esto no despierta emoción. No manda la viroma. Qué vivo más espontáneo. Bueno, ven, acá nada se despierta, ¿no? Este fue mi desayuno, lo tomé. ¿Con quién tomaste tu desayuno? Sola. Bueno, ¿están los perros por ahí? Ah, los perritos, sí. Tango y Jazz estaban por Sí, ahí. Jazz y Tango estaban, sí. Ayer fue a pasear con Jazz y Tango, no se despierta la emoción, pero me crucé con la veterinaria. La veterinaria es una T chiquitita. Hola, neta. La veterinaria es una T chiquitita. Las T grandes están ligadas a traumas más profundos y repetitivos y vitales. Por ejemplo, abusos. Sí, en la infancia. Las T chiquititas es el panadero me miró mal. Qué mal está escrito. Lo llevó el veterinario me miró con mala cara. Pero Leti paseaba y dijo, en este momento se me despierta esta T chiquitita que es de trauma. Siente malestar caminando cuando pasa delante la veterinaria. Hola, José. Y acá lo que se despierta es no soy suficiente. Y acá vamos a la red de memoria desadaptativa que está ligada al trauma. ¿Va? Bueno, hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos. ¿Qué ¿Hay más? alguna pregunta? Fíjate. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre el trauma? Que a mí se me están agotando las preguntas porque Hola, José. explicaste todo súper bien, Carmen. Bueno, dejamos aquí entonces. Sí, se me agotaron. No sé si tienen más preguntas. Si tienen me ahí. ayudan con las preguntas que más se les ocurre. Igual, si no, tenemos que pasar a otras cosillas también. Sí. Yo me hice acá mi machete, pero Bueno, ya me eso es respondiste importante. todo. Entonces, como así, Ujú. puntuaciones no se puede hacer solamente el EMDR como si fuese una constelación, ¿sí? Que haces una vez y ya está. Tiene que entrar dentro de un encuadre terapéutico. Está bueno hacerlo con alguien que tenga una formación o de psiquiatra o de psicólogo. Es
para mí, yo practico hipnosis también como paciente y lo hago como psicóloga. Para mí, entre la hipnosis y el MDR, por el MDR es un poco más fuerte, a veces bastante más fuerte, pero es más rápido, más eficaz y vamos a trabajar estas cogniciones que en el fondo es lo que se repite después en nuestra vida diaria. Yo prefiero como técnica para el trauma del EMDR. Yo prefiero decir El EMDR, sí. A la hipnosis. Sí. ¿Por qué? Porque la hipnosis es como volver a ver la situación. A mí no, me pasa también como paciente o cuando acompaño a personas, es como volver a verla, volver a vivirla. Le das como otra mirada, pero no llegas a trabajar la cognición. Y la cognición es lo que vos sabés que repetís siempre. Siempre, siempre, siempre. No me queda claro la diferencia entre hipnosis y MDR. Entonces, en MDR sí, sé lo de la cognición y que viene a cambiar eso, ¿no? Viene a cambiar esa cognición. Sí, en la hipnosis venís como... Nunca hice hipnosis, y nunca hice MDR, entonces, claro. La hipnosis es estás como... hablando con una analfabeta, entonces, ahí. No, pero sí. ahí en cuanto a hipnosis y MDR, entonces, ¿cómo explique? Ahora que lo explico quizás como paciente, yo. Sí. Cuando fui, gracias a la hipnosis, a situaciones difíciles, es como que le saqué el peso emocional y puedo volver a pensar en esa situación y no me genera malestar, ¿sí? Y lo que veo en pacientes es lo mismo, es como que vienen y me dicen, sí, me acuerdo cuando era chiquita, venía mi primo y venía a mi cuarto y empiezan a contar toda la situación y las primeras sesiones o en una sesión, en el principio están como totalmente descompensados, llorando con malestar. Y a lo largo de la sesión o en algunas sesiones ya ese recuerdo no es traumático. Pero ahí estamos sacándole el trauma a una situación. Con el EMDR lo que vamos a hacer es cambiar la cognición. Esa persona con ese primo sintió con un hombre estoy en riesgo, por ejemplo. Entonces la diferencia es que le va a sacar, va a desensibilizar ese recuerdo, es decir, se va a volver a acordar cuando estaba con el primo y no le va a pasar nada. Pero encima aprende, los hombres no son peligrosos, o yo estoy en seguridad. Después elijo estar con un hombre o no, pero yo estoy en seguridad. Ok, va más allá, va más allá de Para mí solamente... tiene como las dos caras, es doble. Es desensibilizar la situación y encima lo que yo aprendí de mí en esa situación, me voy al otro polo, a lo que aprendí durante mi vida también, lo que llamamos la red de memoria adaptativa. ¿Sí? Estoy en seguridad. Sí, clarísimo. Hay gente que prefiere tal vez el hipnosis, no hay uno mejor que el otro, pero para mí está bueno. Pero da un paso más. Un paso más sí, allá. El hecho de trabajar en lo que yo aprendo sobre mí, que es lo que después determina muchas situaciones que vivo, para mí eso lo hace el MDR de manera más eficaz que el hipnosis. Ahí te lo dije. Oye, ya. Bien. Por ahí puedo compartir algo que hicimos en algún taller, si quieren hacerlo. Espera que me voy a conectar. Allá. Se está conectando con su vida. Entonces, si yo en una situación aprendo, por ejemplo, estoy en peligro o soy nula o no soy capaz, lo que hacemos, por ejemplo, los psicólogos cuando tenemos una sesión difícil en la que sentimos que no avanzamos y nada, termina la sesión y vamos a ir de la cognición que estamos sintiendo, que puede ser negativa, ¿sí? Por ejemplo, soy nula, a la cognición positiva, que va a ser estoy bien como soy o hago lo mejor que puedo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a centrar en esa situación, o lo pongo en un ejemplo que alguien, alguien se siente abandonada por una pareja que acaba de dejarlo y se reencuentra con el ex y vuelve a sentir ese sentimiento de abandono, de no valía y de malestar. ¿Qué otro ejemplo puede ser? Decime cosas así concretas que podría sentir alguien o frente a una clase como esta profesora, él no soy capaz. Que escriban cosas. Si quieren concretas. escribir cosas que les pasan en concreto, pueden poner. Sí. Lo importante es, frente a cualquier situación, ver un polo y ver el otro. Entonces hola Igor,
una situación en particular, por ejemplo, no soy capaz, o estoy mal, o soy, ¿cómo se dice? Defiant. Incompetente. Incompetente. Entonces estamos en una situación donde estamos sintiendo eso o estoy en riesgo y vamos a ir No soy suficiente. al polo totalmente opuesto. No soy suficiente, por ejemplo. Y el polo opuesto es estoy bien como soy, o estoy en seguridad, o soy capaz, o puedo confiar en mí. Entonces vamos a pensar en esa situación sin querer hacer el reprocesamiento, pero lo único que vamos a hacer es estimular la red de memoria adaptativa. Besote, José. Estimular la red de memoria adaptativa con el movimiento bilateral de ojos o tapping. ¿Querés mostrarlo vos? ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? ¿No lo haces? ¿Lo hago? ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Vas a pensar, por ejemplo, en una situación... Pero no tengo que contar a todo el mundo, ¿no? No vas a contar nada. No contás nada. Por ejemplo, una situación, bueno, con los perros, que vas a pensar solamente en esa situación, por ahí el cuerpo se va a sentir mal. No lo vas a hacer en vivo, no te preocupes. Pero tu cuerpo, si te volvés a acordar lo que había pasado ahí con jazz, Sí. te sentís mal con tango. Sí. ¿No? Te agarra angustia y pensás en tango y por ahí lo que te decías en ese momento es no soy suficiente, por ejemplo. No importa. Pero imaginémonos que tu cognición negativa, como no supiste gestionar de otra forma, fue yo, Leti, no soy suficiente. Lo que vamos a hacer es que ella se va a hacer sola en este momento frente a usted. Sola, no tan sola. Con ustedes se va a hacer el reprocesamiento. Entonces se va a llevar de no lo hice suficientemente bien o no lo hago suficientemente bien a hago lo mejor que puedo. ¿Sí? Entonces lo primero que Leti va a tener que hacer es volver a pensar en esa situación con Tango, que es su perrito divino. Entonces cuando piensa en esa situación y sienta ese malestar en el cuerpo, va a empezar a pensar en esta frase hago lo mejor que puedo. Y mientras dice hago lo mejor que puedo, va a empezar a hacer o tapping. Yo prefiero hacer los ojos, que los ojos es básicamente esto. Mirar izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y al mismo tiempo que estamos mirando izquierda, derecha, estamos pensando en esas palabras, que puede ser lo hago lo mejor que puedo. Primero pienso en la situación. Primero pensás en la situación y después... Con los ojos abiertos, cerrados. Como vos quieras, pero tenés que sentir que tu cuerpo se va a vivir esa situación. Okay. El MDR lo que hace es que se vuelva a revivir en el cuerpo. ¿Sí? Okay. Una vez que lo sentís en el cuerpo, vas a decir estas frases, hago lo mejor que puedo, o lo hice muy bien, o está bien como soy. ¿Va? Entonces, imagínate hacerlo. ¿Sí? Con ustedes lo hace. Dale. Ustedes hagan así, no me miran. Nadie te mira. Si empiezo a temblar. Bueno, hacerlo muy rápido y así no te vas. Así no me voy mucho. No, pensando en esa situación. Sí. ¿Me dices cuándo estás? Sí. Estás. Estoy. Muy bien. La frase para vos, ¿cuál sería tu cognición positiva? Aunque no te la creas, no importa que te la creas. Es, estoy bien como soy, hago lo mejor que puedo, por ejemplo. Sí. ¿Cuál? Estoy bien como soy. Estoy bien como soy. Va. Como es algo de la acción, que vos sentiste que por ahí no actuaste, tiene que ser algo ligado a la acción. Hago lo mejor que puedo. Muy bien, entonces vas a empezar, cuando estás en la situación, ya estás en la situación. Estoy. Va. Y ahora hago lo mejor que puedo. ¿En voz alta o en voz bajo? Hago lo más mejor o menos 20 tapeos. Hago lo mejor que puedo. Voy repitiendo. Hago lo mejor que puedo. Y voy pensando en esa situación. Al principio sí, después te dejas ir. Es como que te subís a un tren y te vas de viaje en ese tren. Ok. Hago lo mejor que puedo. Hago lo mejor que puedo. Hago lo mejor que puedo. ¿Listo? Hago. Vale. Pensá en la misma situación. Volves a la situación con Tango. Respira profundo. Cada vez la idea es que te vas sintiendo más con los pies en la tierra y más segura que haces lo mejor que podés. ¿Qué está pasando a nivel inconsciente? Leti está tocando todas las situaciones en las que sí hizo lo mejor que podía. Entonces cada vez que toca eso, le va dando esa seguridad de sí hago lo mejor que puedo. Entonces es la cognición positiva que empieza a tomar más lugar que la negativa. Vuelvo a la situación. Sí, a cada vez volvés a la situación. Vale. Sí. ¿Estás? Volvés a salir de ahí. Salgo de la situación. Desde la situación empiezas a hacer lo mejor que puedes, sentís que dejas que tu cerebro viaje donde se le cante la gana.
Hago lo mejor que puedo. Pues Hago sí. lo mejor que puedo. Mm. Hago lo mejor que puedo. 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 Inspira, Hago lo mejor que puedo. expira. Vuelve a la situación inicial. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? Sí. Más liviana podría ser, más ligera. Va. Mm. Acá podemos seguir el tiempo que queramos, ¿no? Puedes hacerlo 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Puedo repetirlo lo que quiera. Ok. Está. Y a cada vez la carga emocional va a ir bajando. Entonces, si yo Ok. siento que primero la carga emocional es enorme y empieza a ser más grande, algo estoy haciendo mal. ¿Sí? Por eso es importante lo que se llama la cognición. Si es algo que tenía que ver con la acción, tengo que hablar de la acción. Si es algo que tenía que ver con yo como lo que yo soy, no con lo que yo hago, tiene que ser algo como yo estoy bien como soy. Si no es, hago lo mejor que puedo o estoy en seguridad. Bueno, vamos a dejar aquí por el día de hoy. Gracias. Gracias a los que nos acompañaron, gracias Leti. Gracias a vos. Si quedan dudas, vayan mandando. Y bueno, lindo día. Chau. Chao, chao. Esto se corta aquí.